corazones, bienvenidos a la octava clase de mi curso básico de uñas acrílicas. Mi nombre es Jimena y en esta sesión vamos a aprender a realizar la reverse y alargamiento de almendra con tips. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a trabajar en nuestra primera uña con estos tips que son tips transparentes pero con color, llamados tips jelly. Son unos tips preciosos, muy lindos para diseño y son básicos, mis amores. Entonces vamos a adherirlos con este pegamento para tips. Yo escogí este color. En la cajita vienen colores variados. Todos los tips que les voy a mostrar en esta y en todas las demás clases del curso son de mi marca Corazones. Los pueden encontrar en nuestra tienda virtual. Pueden consultar en nuestras redes sociales. Están disponibles por el momento únicamente para Perú. ¿Sí? Así que bien, vamos a colocar con esta resina este tip de esta manera, lo adherimos a nuestra uña y ahora voy a cortar el largo deseado. Puedes trabajarlo con cualquier tipo de tips. Aquí yo te estoy mostrando distintos tips a lo largo del curso para que vayas aprendiendo sobre los diferentes tipos de tips que se encuentran. Pero puedes trabajar esta técnica con los tips clásicos, los que tú tengas a tu alcance sin ningún problema. Después lo que hice fue cortar un poco los laterales para crear una punta coffin, como te lo mostré en la clase anterior, que si no lo has visto, te dejo aquí en la pestaña superior derecha el enlace para que puedas ver esa clase donde te enseño a transformar los tips para formar diferentes tipos de punta. Bien, entonces ahora lo que estoy haciendo es limando un poco los laterales para cuadrar muy bien mi nuevo estilo de punta, y la punta también la vamos a limar un poco. Para esto puedes hacerlo con una lima de grano 150. Después sacudimos muy bien el exceso de polvo que haya quedado y vamos a limar un poco también la unión entre el tip y la uña natural. Esto es importante para esta técnica porque nos va a ayudar a camuflar mucho mejor esa línea de unión entre el tip y la uña natural al momento en que vayamos pues esculpiendo nuestra nueva almendra. Entonces lo hacemos un poco, nada más, no es necesario que te quede perfecto, solamente un poco. Después que tenemos listo esto, pues sacudimos muy bien el exceso de polvo, limpiamos muy bien. Y ahora voy a trabajar con este cover, que es el Natural Cover Sand de Organic. Puedes usar cualquier cover que tengas, pero sí te recomiendo que sea un cover que tenga un color un poquito más fuerte, que tenga un poquito más de cobertura, para que al final pues tu almendra quede muy bonita y se alcance a cubrir perfectamente pues el tip que está en la base. Bien, entonces lo que hice fue aplicar una perla mediana. Si te fijas, lo puse sobre el tip. Después con el pincel vamos a barrer un poco hacia atrás, la parte de atrás de la perla, y con el cuerpo del pincel vamos a ir empujando a pequeños golpecitos para ir formando nuestra sonrisa. Es bien importante que mantengas ese balance entre tu perla para que en la zona de sonrisa nos quede ese escalón que ahora te voy a mostrar en otra toma más detallado para que lo puedas apreciar. Así es como se trabaja esta técnica y es muy importante hacerlo de esta manera. Esta zona de la sonrisa no te puede quedar plana ni tampoco te puede quedar en desnivel. Tiene que estar toda parejita a una misma altura. Ahora voy a tomar un poco más de acrílico para completar mi almendra en la zona de cutícula. Lo aplico con mucho cuidado. Fíjate cómo llevo mi pincel a 45 grados, con mucho cuidado de no tocar la piel, y lo voy acercando. Después barremos hacia abajo para unirlo con la perla anterior y de esa forma crear una superficie bien parejita en mi almendra. Cuando ya tengo lista toda mi almendra, vamos a esperar a que el acrílico seque por completo y vamos a comenzar a realizar un limado. Este limado, ya cuando tienes más experiencia, puedes omitirlo y de ahí pasar directamente a la aplicación del siguiente acrílico. Pero yo sí te recomiendo hacerlo porque nos va a dar como resultado pues una sonrisa más delineada, súper perfecta.
que al final le suma muchísimo al acabado de tus uñas. Entonces yo te recomiendo hacerlo. Yo hasta el momento todavía lo hago siempre que trabajo con esta técnica. Siempre realizo este limado. Entonces limamos muy bien lo que es la sonrisa para dejarla bien parejito, y también vamos a limar nuestra almendra en toda la superficie. Es como darle ya acabado con el limado a toda esta parte de la uña. Vamos a sellar también la zona de cutícula. Todo el limado lo vamos a terminar en esta sección de la uña. En esta técnica yo trabajo el limado de esta manera. Primero limo la almendra, después termino de construir la uña y después limo la punta. O sea, como que limo en dos fases. Bien, entonces ya que termino de limar mi almendra, sacudo el exceso de polvo. Si te fijas, queda un poco de acrílico del cover pegado en el tip. También lo que voy a hacer es quitarlo. Eso quedó así por la humedad que se había generado del monómero, y al momento de estar limando el polvo se queda pegado en esa humedad y por eso queda así como que se embarra el tip. Pero no debemos dejar eso, hay que retirarlo para que no nos manche nuestro diseño. Entonces por eso lo tenemos que limar. Ya que tenemos bien lista nuestra uña, bien limpiecito nuestro tip, vamos a retirar otra vez el exceso de polvo, y de hecho vamos a limpiar con una gasita empapada de alcohol para que nos quede súper limpio. Y ahora sí les voy a mostrar cómo se tiene que ver tu almendra. Sí, de esta manera es como te va a quedar. Tiene que quedar, como puedes ver, un corte bien preciso en la zona de sonrisa, bien definido. Cuando lo ves del lateral, mira cómo se ve esa elevación de mi almendra, porque es la zona de tensión de tu uña, entonces necesita estar así. Más o menos es el aproximado de 1,5 milímetros aproximadamente la elevación que te tiene que quedar en esa zona. Bien, ahora voy a trabajar con este acrílico de decoración. Si es de mi línea de acrílicos, es el acrílico Lavender. Y vamos a aplicarlo solamente en la línea pegado a la sonrisa. Es un acrílico que tiene bastante decoración en color lavanda, que precisamente juega muy bien con el tono de tip que elegí. Lo voy a aplicar solo pegado a la sonrisa y tratando de difuminar un poco los brillitos hacia la punta para crear un efecto de difuminado pero con brillo. Sí, esta es una técnica súper sencilla, muy básica. Puedes utilizar la decoración que tú quieras o puedes utilizar un acrílico básico de color, que es lo que voy a hacer en la siguiente uña, que ahora lo vas a ver más adelantito. Y puedes crear la cantidad de diseños que quieras. Así que de esta manera es como lo vamos a estar realizando. Ya cuando tengo listo aplicado ya mi acrílico, tienes que tener mucho cuidado de colocarlo muy bien en todo el borde de la sonrisa para que después no se vea como un escalón en tu uña. Ahora voy a encapsular únicamente la punta, solamente el borde libre, porque mi almendra ya está terminada. A mi almendra ya no necesito hacerle nada más. Así que solamente con acrílico transparente voy a encapsular la punta. Y mientras sigo realizando mi encapsulado, te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis clases, solo tienes que suscribirte a mi canal y activar la campanita en la opción que dice todas para que YouTube te notifique cada vez que yo subo una nueva clase. También recuerda que tenemos la dinámica del corazoncito notificador. Solo déjame un comentario en mi video más reciente y cuando recibas un corazón de mi parte, sabrás que acabo de subir una nueva clase y que ya está disponible en el canal. Bien, ya una vez que seca perfectamente nuestro acrílico, vamos a terminar de limar esta uña y ahora solo voy a limar la punta. Empiezo con los laterales, como siempre laterales y punta para dar una cuadratura, y después de eso ya voy a comenzar a limar toda la superficie de mi borde libre hasta terminar el limado de esta uña. Recuerda que ya en lo que es zona de cutícula y el resto ya no me voy a meter porque esa zona ya está terminada, esa ya la limé en la primera fase de limado de esta técnica. Entonces solamente nos concentramos en el borde libre y en la unión entre el borde libre y nuestra almendra hasta dejar nuestra estructura lista. Esto lo estoy haciendo con una lima de grano 100.
Y una vez que terminamos vamos a verificar todas sus dimensiones ayudándonos con la lima. Ahora te lo voy a mostrar en otra toma. Cuando terminamos de limar, con nuestra lima vamos a verificar nuestros laterales desde superficie. Desde la vista lateral vamos a verificar la superficie, la curva que tiene que formarse para asegurarnos de que tenemos reforzamiento en zona de tensión de esta forma. Y la punta, vean el grosor de la punta, corazones, no tiene que exceder de 1 milímetro. En realidad es un poquito menos de 1 milímetro, estamos hablando de 0.8 milímetros, una cosa así. Bien, entonces después de esto, ya que tenemos lista nuestra uña, ya podemos comenzar a pulir. Vamos a pulir en movimientos circulares hasta terminar de quitar todas las rayaduras que haya dejado nuestro limado anterior. Y después vamos a limpiar perfectamente con una gasita empapada de alcohol o Sunny Spray, o también puedes usar limpiador para gel. Cualquiera de estos líquidos te sirve para retirar el polvo. Entonces, ya que está listo, aplicamos nuestro Finish Gel. Yo estoy utilizando Finish Gel UV. De ahí lo llevaré a curar a mi lámpara, pero recuerda que no es necesario que utilices Finish Gel UV, también puedes utilizar un gel frío que no requiere curado en lámpara, ¿sí? Eso es opcional. Bien, nada más que obviamente el Finish Gel UV te va a durar más tiempo el brillo, es un producto más resistente. Y así es como nos queda terminada nuestra uña. Aquí la apreciamos desde el lateral y desde la superficie. Te muestro todas sus dimensiones. Queda preciosa esta técnica, mi corazón. Enseguida vamos a realizar otra, pero aquí vamos a realizar una francesa perfecta. Sí, vamos a trabajar ahora con estos tips blancos que también son de X-Nails. Recuerda que los productos los puedes conseguir disponibles para todo el Perú. Y estos tips son preciosos porque son de full curvatura C. A mí me encantan porque dan un acabado súper elegante a las uñas y con una apariencia como de unas uñas esculturales. Entonces vamos a adherir nuestro tip de la forma normal, como siempre colocamos cualquier tip. Este lo voy a hacer en mi uña para que aprecies el acabado en una mano de verdad. Entonces colocamos el tip con un poco de pegamento, igual que hicimos con el tip anterior. Aquí estoy presionando un poco en las anclas de tensión para que se adhiera muy bien el tip en esa zona. De esta manera, ya que lo tenemos listo, yo lo voy a dejar así en todo el largo del tip. Porque mira, los laterales de este tip son súper rectos, así que me permite utilizar el tip en todo su largo. No necesito cortarlo si no quiero. Si quieres lo puedes cortar, si quieres una uña más corta no hay ningún problema, pero yo lo voy a dejar así. Aquí voy a hacer lo mismo que en la uña anterior, voy a limar un poco la unión del tip con la uña natural para desgastar un poco esa parte y que sea más fácil de que al momento de hacer mi alargamiento de almendra, mi cover tape por completo esa línea y no se vea. Entonces, ya que tenemos listo, comienzo a aplicar ahora sí mi cover. Estoy usando el mismo cover que trabajé para la uña anterior, el Cover Sand de Organic. Y aplico la primera perla, lo llevamos hacia atrás y después con el cuerpo del pincel vamos formando nuestra sonrisa. Fíjate todo el espacio que le estoy alargando a esta almendra. Básicamente es el doble del tamaño que hubiera quedado si no hubiera realizado esta técnica. Y esto me va a dar como resultado pues una uña mucho más estética porque cumple con la proporción. Recuerda que hay una regla general que me indica que el largo de mi almendra no puede ser menor que el largo de mi punta, es decir, la medida de cutícula hasta la parte más alta de tu almendra tiene que ser igual o menor que la medida desde la parte más alta de la sonrisa hasta la punta del borde libre. Sí, espero que me haya dejado entender. Entonces, al realizar este ajuste, mi uña ya está cumpliendo con esas proporciones y por eso tenemos una uña mucho más estética, mucho más proporcionada y pues a la vista se ve mucho mejor, se ve más bonita, más profesional. Entonces aquí con una segunda perla terminé de esculpir lo que es la zona de cutícula.
lo unimos perfectamente con la primera perla para que nos quede pues una almendra bien parejita, y así es como queda. Ya cuando seque bastante bien mi acrílico, voy a comenzar otra vez el mismo procedimiento. Comienzo a limar mi zona de mi almendra, comienzo con la sonrisa para delinearla perfectamente. Te tiene que quedar un corte perfecto en la sonrisa, como si lo hubieras cortado con un cuchillo, con una navaja, así, bien perfecto se tiene que ver ese corte. Ya después que tienes lista tu sonrisa, comenzamos a limar toda la superficie de la almendra, sellamos cutícula y le damos acabado en el limado a toda esa zona. Recuerda también limar un poquito el tip para retirar cualquier residuo de polvo de acrílico que haya quedado pegado, ensuciándote tu tip, para de ahí continuar con la aplicación del producto en el borde libre. Y bien, cuando hayamos terminado ya de limar toda nuestra almendra, vamos a limpiar perfectamente cualquier residuo de polvo, que nos quede bien limpiecita nuestra uña. Y ahora te voy a mostrar cómo queda mi almendra después del limado. Mira, desde el lateral, ahí puedes apreciar esa elevación, esa altura en el corte de mi sonrisa. Así es como se tiene que ver tu limado y tu acabado una vez que has terminado de limar esa zona de tu uña. Ahora ya simplemente voy a completar la otra sección de mi uña aplicando acrílico blanco en todo lo que es mi borde libre. Aquí voy a emparejar ya todo. No importa si manchas un poquito la zona de almendra, no importa, porque eso después en el limado lo vamos a limpiar perfectamente. Pero trata de no excederte en la cantidad de acrílico. Aquí solamente vamos a completar ya nuestra uña. Lo llevo perfectamente hasta anclas de tensión. Aquí hay que aplicar 2 perlas, una para la parte derecha, otra para la izquierda. Recuerda que estos tips que tienen full curvatura C tienen que tratarse de esa manera para que pues tu uña vaya quedando muy parejita. Entonces vamos llevando el acrílico de esta forma, y aquí por último voy a aplicar una perla más para la punta para completar el grosor de mi punta, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso con la cantidad de acrílico para que no te excedas y después no tengas que limar demasiado. Entonces eso es todo. Ya aquí solamente dando golpecitos con el cuerpo del pincel voy emparejando el producto hasta que está listo. Cuando termina de secar mi acrílico ya puedo comenzar mi limado, y lo único que voy a hacer pues es limar la punta, que es lo último que esculpí. Ahora voy a cuadrar muy bien mis laterales, cuadro laterales y punta, y después comienzo en un limado envolvente a dar limado a todo mi borde libre. Mira cómo retiro ya el acrílico con el que había manchado la almendra, lo retiro con el limado y voy visualizando mi sonrisa perfecta, que es la sonrisa que ya delineé con el limado anterior. Entonces así es como nos está quedando. Ahora voy a dar ya los últimos detalles de limado en superficie, y una vez terminada mi uña así es como queda. Te voy a enseñar cómo debe quedar en proporciones. Desde vista lateral, observa el lateral bien recto en la parte de abajo, y en la parte de arriba no nos queda completamente recta la uña, hay una ligera curvatura, pero lo cierto es que estos tips nos permiten dar un acabado un poco más recto, lo cual pues se asemeja más a una uña escultural, por lo que te digo que estos tips son preciosos y dan un acabado súper elegante. Además, como viste, es muy fácil de trabajar este estilo de punta realizándolo con estos tips. Y pues en la parte frontal ahí puedes apreciar la full curvatura C. Ya que está lista nuestra uña, ahora sí podemos pulirla. Vamos a pulirla perfectamente en movimientos circulares toda la superficie. Cuando hayamos terminado, retiramos el polvo con una gasita empapada de alcohol y aplicamos nuestro finish gel.
Recuerda, mi corazón, que tenemos ya otras 7 clases disponibles en este curso por si te perdiste alguna de ellas o quieres ver de manera ordenada todo el curso, que es como yo lo recomiendo para que obtengas el mejor resultado de él. Solamente da clic en la pestaña que está apareciendo ahorita en tu pantalla en la esquina de la derecha que dice curso completo aquí. Solo da clic ahí y te va a llevar directamente a que veas todo el curso completo. Y así es como nos está quedando ya esta uña, mis corazones. De verdad espero que esta clase les haya sido de mucho provecho. Ya estamos terminando con la primera técnica de aplicación. En las próximas clases nos espera aprender una nueva técnica, así que no se las pueden perder, mis corazones. Los invito a seguirme en mis redes sociales porque por ahí también te estoy compartiendo contenido exclusivo. Y recuerda que si no quieres perderte las próximas clases, solo tienes que suscribirte al canal y listo, mi amor. Y ahora sí, mi corazón, estás listo para pasar a la siguiente clase. Solo da clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla. Te envío un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye, bye.